Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. El mundo de los jubilados, desde la visión de la clase obrera, provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Oigan, jueves 9 de julio. Héctor, muchas gracias por este apoyo que nos das. Sin ti esto no funciona, no camina. Fíjate que no sé si a ti, Héctor, o a los camaradas que nos estén viendo les pasa lo mismo que a mí, pero este año, sin albur, se me ha ido muy rápido. Sentí como que de pronto ya en julio dije, ¿qué está pasando? No. Se acaba de pasar mi cumpleaños en enero. ¿Qué está pasando? Y bueno, como que la vida cotidiana nos va llevando a un punto donde, híjole, bueno, estamos tan apurados que el tiempo como que no sentimos que pase y de repente en julio, ya estás en julio, güey, 9 de julio, jueves 9 de julio del 2015. Niños, aquí estamos, La Revolución de las Canas, un programa que está para servirles a ustedes, sobre todo los jubilados, pensionados, adultos mayores, militares en retiro de este país. Y por qué no, diría aquel, del mundo. Porque lo que está pasando en México a los jubilados, a los pensionados, les está pasando igual en España que en Italia, que en Alemania, en Portugal, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso con el Obamacare, que no sé qué quiere decir eso, pero es algo así como que te cuidan tu salud, y es una reforma que hizo, pero ¿qué creen? Es a favor de los grandes laboratorios que hacen un gran business con los medicamentos, que hacen un gran business las aseguradoras. O sea, estamos en la era de las aseguradoras, las instituciones financieras, los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante una situación que yo llamo es una de las tantas facetas del capitalismo. El capitalismo se reinventa de vez en cuando, cada 15, 20 años se reestructura, y ahora con ustedes el capitalismo financiero. Es lo mismo, es el capitalismo. El enemigo es el capital, el capitalismo. Los que pertenecen a la clase capitalista no descansan, no paran, no duermen, están viendo cómo le hacen para tener ganancia, plusvalía. Entonces,
¿qué hacen para tener ganancia? Bueno, una condición para que el capitalismo tenga ganancias es que la clase trabajadora se joda. Eso es. En la medida en que tú te jodas, ellos hacen ganancia, tienen plusvalor. Entonces, la clase trabajadora, los campesinos, el pueblo en general, en todo el planeta, somos las víctimas de esos que no duermen, porque no pueden descansar, porque dejan de ganar. Entonces, estamos en un círculo donde aquí lo que cuenta es las políticas financieras. Ya hemos dicho aquí cómo todos los gobiernos del mundo obedecen ciegamente las recetas económicas de los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los dueños del dinero, que es el 1% de la humanidad, gobiernan el 99% de nuestras vidas. Eso es que el 99% somos el resto. Más de 7,000 millones de habitantes, pues el 1% es el dueño de todo el planeta. Y esos se las ingenian para tener a su servicio al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Y es un mecanismo de control de la economía, de la política, de las finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo romper ese círculo? ¿Cómo romper ese estatus? Yo lo veo muy cañón. Pero hay un Dios. Hay posibilidades de lograr alguna vez un cambio. ¿Saben por qué? Hace poco el amigo Toño Rodríguez me envió un archivo, un correo, donde venía un video de un diálogo magistral entre Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova. Es un diálogo genial, duró casi 1 hora, pero vieran cómo diagnostican la fase terminal del capitalismo. Pablo González Casanova dice, el capitalismo está en la fase terminal. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que implica que el capitalismo, como no descansa, no para, pues están duro y dale, y no les importa la humanidad, no les importa el clima, el ecosistema mundial, no les preocupa eso, porque lo importante para ellos es ganar, 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 ganar. Y en aras de su ganancia, ellos pueden contaminar manglares, ríos, mares, la atmósfera, todo. No van a entender. Imagínense, ya hay la posibilidad de generar energía eléctrica a través de sistemas solares, fotovoltaicas, etcétera. Ya hay manera de generar energía eléctrica de manera maremotriz. Se pueden utilizar todas las fuerzas de energía natural. Bueno, pues no, ellos siguen contaminando, siguen construyendo coches que se manejan a base de combustible, y eso contamina el planeta, y las fábricas, todo eso va acabando con los ecosistemas. Entonces, pues sí, yo le diría a don Pablo González Casanova, es que no solo el capitalismo está en fase terminal, la humanidad está en fase terminal. ¿Por qué? Porque si seguimos así, pues ¿qué sigue? Pues se destruye el planeta. Miren, claro que a estos capitalistas, como ya tienen mucho dinero, están preparando expediciones a algunos planetas que ellos consideran que pudieran ser su reserva. Qué increíble, pero sí cierto, invierten mucho
para hacer expediciones. Y no descarten ustedes que un día se junten y digan en una nave interplanetaria, bye, y ahí se quedan con su tierra contaminada, su planeta Tierra contaminado, que les vaya bien y se van a ir a fundar otro planeta. Y ahí se van a echar otros 3 o 4 siglos. Eso es lo que hacen estos canallas. Y ellos y sus generaciones subsiguientes. Claro, necesitan mujeres muy fuertes, muy sanas, para poder procrear esas siguientes generaciones. Pero como son puñales, yo no sé cómo le van a hacer, porque necesitan ser machines, pingüines. Pero bueno, es un problema de la clase política cada día. Yo noto que, ¿han visto ustedes a ese Donald Trump? Se peina como Paquita de la del barrio, cabrón. No, es puñal ese güey. Y tiene un dineral. Pero oigan, cómo es rabioso contra nosotros. Bueno, esos son los que van a quererse ir a otro planeta. Y pues, ¿cómo le van a hacer? Pero no tienen problema porque saben que ahora ya se puede procrear a un ser humano in vitro. Es decir, ya no. La humanidad tiene un problema. Pero ¿qué podemos hacer como seres humanos? Yo creo que mucho, si nos organizamos. Acaban de ver ustedes lo que hizo Grecia. A mí me parece genial. Yo admiro profundamente al amigo Alexis Tsipras, porque tuvo los tanates para decir, va un referéndum. Si sale el sí, o sea que ustedes quieren seguir como esclavos de la Unión Europea, si sale el sí, me voy. Y si sale el no, me quedo para seguir dando la pelea. Y salió el no, en griego el oxi, ¿no? No oxo, ese es otro. Oxi quiere decir no en griego. Entonces salió el no, y bueno, la revolución, no de las canas, pero sí la revolución griega, porque de algún modo, de manera pacífica, están haciendo un desmadrito allá, Ya la Merkel no sabe qué hacer con Tsipras, y ahora hasta lo critican, porque no usa corbata. Oigan, no puede ser, porque no llevó un papel escrito. Pues si les fue a echar el rollo y les fue a decir la neta, y siguen ahí, él y antes era el Varoufakis, qué lástima que ya no está, porque pues era, yo creo que un cuadro genial del gobierno de Grecia, el Varoufakis, un economista genial, ¿no? Que no podían con él ni los asesores de la Merkel, ni de Holanda, ni de nadie. Les dio la vuelta, les dio 3 veces la vuelta como un pinche capirucho, y los ensartó. Y por eso, una de las presiones, yo sí creo que es que se vaya Varoufakis. Pero el Tsipras es pragmático, es muy inteligente y dice, no hay PEX, y luego lo pongo en otro lado, me sigue asesorando, y ponemos a otro, el Takalatis, quién sabe cómo se apellidan esos compas, pero es tan bueno como el Varoufakis, porque era el encargado de la economía, de las relaciones económicas internacionales de Grecia. ¿Se pueden ustedes imaginar qué buen bagaje tiene de conocimiento de la economía y de las finanzas? Bueno, es un tipo relajado, muy parecido al Alex Tsipras, porque es Casaloto o algo así, también sin corbata,
bien irreverentes, bien relajadotes, y los otros que parecen robots con su corbata, su traje, su mirada perdida, sus rostros adustos, marcada, el entrecejo y la boca así para abajo, todos serios y todos muy solemnes. La obra, a mí me encanta la sonrisa del Alex Tsipras, y también así por ahí anda el nuevo de finanzas del gobierno de Grecia. Bueno, ellos ya dijeron no. Yo me imagino que en México debiéramos estar promoviendo cosas como esas, un referéndum. ¿Se acuerdan que Cárdenas andaba ahí promoviendo el referéndum para ver si el petróleo sí o el petróleo no? Caramba, debió haberse hecho eso. Y lo que ya no supe, me perdí con don Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¿Qué pasó? Porque él decía, en las elecciones del 7 de junio vamos a impulsar ahí el referéndum. Pues pasó el 7 de junio y no pasó nada. ¿Por qué? Porque yo creo que los del PRI, que son muy vivos y que son de lo peor, pero no tontos, dijeron, aquí hay un hueco en la ley, vamos a poner que para efectos de cuestiones financieras y eso, de egresos de la federación, no vale ese referéndum. No se puede hacer un referéndum porque no le podemos preguntar a la gente si vamos a hacer aquí un ajuste a las finanzas públicas. Y como no era un problema de soberanía energética, sino de finanzas, pues ya no hubo nada. Y don Cuauhtémoc se quedó pues sin hacer nada. Pero era muy oportuno, yo estoy seguro, que si han impulsado eso, pues no se privatiza Pemex ni CFE. Y estamos a tiempo de impedir, con un buen referéndum, con una buena labor política de comunicación, de información, podemos impedir la privatización de la seguridad social. Podemos impedir esa cosa que anda pretendiendo hacer el señor Peña Nieto acerca de la seguridad social, especialmente en materia de salud. Debiéramos, en todo caso, fíjense que luego les voy a comentar de un documento que también me hizo favor, gracias José Manuel Pérez Vázquez por ese envío, de un análisis del CAM. El CAM es un centro de análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. El CAM es, si ustedes lo buscan en la página, dice, bueno, este es el correo, CAM acmx@yahoo.com.mx. No, por aquí yo me acuerdo que por aquí puse yo, bueno, luego lo veré, pero está en la UNAM, es la Facultad de Economía, CAM, Centro de Análisis Multidisciplinario, y ahí nos hacen un análisis acerca de la pérdida del valor adquisitivo del salario. Entonces, este análisis, de verdad que acabando de verlo, te nace la idea de decir, bueno, ¿por qué con estos datos, que se demuestra abiertamente que hay una actitud, una política deliberada para impedir el crecimiento del salario, no así los precios? Los precios suben 5,000%, ¿no? Y el salario sube 1,000% nada más. Es decir, 4 veces lo que sube el salario. Estas cosas son importantes porque con esos datos podemos impulsar un referéndum, por ejemplo, para un salario de emergencia. ¿Qué les parece que luchemos por eso? Impulsemos ese referéndum, un salario de emergencia, porque no es posible que el salario esté pierde, porque ¿qué pasa? Que se deriva de ahí, pues lo elemental, si tú no tienes poder de compra, la economía se para también.
Al revés, si tú tienes poder de compra, mueves la economía, lo que llaman fortalecer el mercado interno. Eso hasta el Carlos Slim lo propone, porque no es tonto, ¿verdad? Dice, bueno, hay que darle mejor ingreso a los trabajadores. Pues sí, nada tonto. Dice, bueno, si se fortalece el salario, la gente sale a comprar cosas. Y si compran cosas, pues aquí estoy yo, aquí están mis celulares, aquí está mi empresita de Telcel y Telmex, etcétera. Entonces, si le aumenta el salario, se mueve la economía. Si se mueve la economía, los trabajadores van a empezar a aportarle a las Afore, los empresarios van a empezar a aportarle a las Afore. Se mueve la economía, necesitamos mover la economía, porque de otro modo nos pasa lo que a Grecia. Cuando tú veas las barbas de Grecia mojar, pon las tuyas a remojar, de las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Esa es la frase. Bueno, me encantó lo que hizo Grecia, porque ahí tienen jaque a la Merkel y a la Comunidad Europea. ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a renegociar la deuda, sí, pero en otras condiciones. ¿Se acuerdan que entre las exigencias del Banco Central Europeo, la Comunidad Europea y el Fondo Monetario estaba recortar el gasto público y las pensiones? Concretamente eso era. Eso significa que si recortas el gasto público, ¿qué te pasa como Estado? ¿Qué te pasa como gobierno? Pues que te ves en la imposibilidad de inversiones públicas. Entonces, ¿qué pasa si te ordenan recorta el gasto público, bájale a las inversiones? Y entonces auméntale a la recaudación de impuestos. ¿Y luego qué? No, pues si no te alcanza, pídeme prestado. Y entonces ese es el mecanismo. Los gobiernos acaban finalmente, como son muy güeyes para recaudar, y en México no recaudan más que ni madre, y además le perdonan a los millonarios, ¿no? Les otorgan facilidades para deducir impuestos. Al rato Hacienda está regresando 200 y tantos mil millones o 300 y tantos mil millones a los empresarios ricachones, ¿no? Y como ya bajó el petróleo, pues no hay ingresos. Pues ahora que pague impuestos, la comida chatarra. Voy al Oxxo y le pido mi 16% de impuesto para todo lo que venda. Bueno, son círculos que se van haciendo ahí. ¿Y qué resulta? Aumentan impuestos, te recostan las pensiones, te recostan el gasto social, la educación, etcétera, etcétera. Y bueno, se la pasan endeudándose. Ya hemos visto esa flecha tremenda hacia arriba, ¿no?, de la deuda pública. En la época de Zedillo pues la deuda era de 700 y tantos mil millones de pesos, pero fue subiendo con Fox, con Calderón, pero con Peña Nieto, no, hombre, es hacia arriba, una flechota que ya llegó a más de 7 billones de pesos, que es el 43% del Producto Interno Bruto. Eso es impresionante, impresionante. Es una manera de agreciar o agrietar, esa sería la palabra, ¿no? A México nos convierten en Grecia, pero se agrietan las pensiones, las finanzas públicas. Ese es el problema. Aquí yo creo que pues estamos en un apuro, porque el gobierno mexicano
con Videgaray ahí, que es muy, muy admirado por los capitalistas financieros. Es su niño consentido, el Boy, Chicago Boy, el muy consentido, porque lo declaran el ministro del año, ¿no? Pero es porque obedece muy bien las instrucciones de los financieros, y está haciendo todo tal como lo ordenaron los de antes de Alex Tsipras. Los de antes de Alex Tsipras en 5 años comprometieron las finanzas públicas, endeudaron a Grecia y ahora ahí están las consecuencias. Debes quién sabe cuántos miles de millones de euros y tienes que mocharte, y si no te sales de la zona euro. Yo me pregunto, ¿qué es eso? Si Grecia queda fuera, en primer lugar, los bancos van a dejar de recibir 53,000 millones de euros, que es lo que les debe Grecia, ¿no? Debe 200 y tantos mil millones, pero de entrada 53,000 millones de euros, que no es cualquier cosa, ¿eh? Entonces, no son tontos, no van a dejar ir eso, no van a dejar que Grecia se salga de la zona euro, y va a seguir el euro como la moneda ahí, en esos 28 países. Pero el problema es que si Grecia no acepta las condiciones que le están queriendo imponer, pues va a haber otro desmadrito, ¿eh? Y como ya Alex Tsipras ya vio que sí funciona la cuestión de los referéndums, y ya vio que sí funciona, que si tienes el apoyo del pueblo, te puedes enfrentar a estos canallas y no pasa nada, ¿eh? No son tontos, no te van a dejar ir de la zona euro, porque vendría un caos financiero. Si ya desde ahorita el mismo Obama reconoce que la pura crisis desplomó las bolsas, ¿no? Incluyendo la de Estados Unidos, saben lo que vendría esa crisis financiera mundial. Sería peor que la del crisis del 29, ¿eh? Y ellos lo saben. Ahora, ¿qué pasa si Grecia se sale de la zona euro? ¿Saben qué? Hay alguien ahí, hay un gigante que está así, mira, se está sobando las manos, para que si te corren de allá, te ofrezco mi casa, compadre, ¿no? Y ahí está China, órale, güeyes, éntrenle. Y también Rusia dice, no, Grecia, aquí está tu casa, cabrón. Eso lo sabe la pendeja de la Merkel, pero bueno, no es tonta, ¿eh? Es muy hija pero no es tonta. Entonces, lo sabe, y por eso pues se hace la mano dura y no sé qué, pero el Alex Tsipras le echa su mejor sonrisa y la manda al caraz. Eso me gusta de Alex Tsipras, que es un buen gobernante, ¿eh? Eso de hacer un referéndum no es cualquier cosa. A ver, ¿se pueden imaginar a Peña Nieto haber hecho un referéndum para ver si se privatiza Pemex? No, hombre, sabe muy bien que el pueblo va a decir no. Pues claro que no. Entonces, aquí va a ser muy difícil que un gobierno haga eso, porque saben cómo está el pueblo. El pueblo está tan enojado como los de Grecia, pero muy desorganizado. Allá tampoco crean que estaban muy organizadas las organizaciones obreras, ¿eh? Lo que pasa es que esto vino de arriba. Cuando las cosas vienen de arriba es un poquito más fácil. Esa propuesta del referéndum, pues no vino de las organizaciones obreras, ¿eh? No vino ni siquiera del partido en el poder, no vino del Syriza, que es el partido radical. No vino de ahí, vino de arriba. Pero vino, llegó, y el pueblo dijo, de aquí soy, y dijeron no. Entonces, hay alguien en España
que está analizando todo eso con lupa, se llama Pablo Iglesias, es el que dirige el partido Podemos en España. ¿Y saben qué? Ese cuate está a punto de darle un susto a la clase política de allá, a los paisanos, hombre, que cuídense porque ahí está el Pablo Iglesias. Y bueno, él sí puede impulsar que haya un referéndum en España, Miren, ya de entrada los amigos catalanes de la Cataluña, ellos ya estaban allá con su referéndum para ver si se independiza la Cataluña, esa cuestión que le llaman separatismo. No, pues es la independencia, es la autonomía, no es otra cosa. No se quieren ir de España, son españoles, hombre, pero quieren autonomía y quieren respeto y dignidad. Bueno, Pablo Iglesias es un tipo muy vivo, muy inteligente, tremendamente inteligente y sobre todo muy claro, muy lúcido, sabe qué sigue. Y no duden que en noviembre, que hay elecciones, les va a dar un susto tremendo al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE y del Felipe González, hombre, el canalla de Felipe González, y al PP, al Partido Popular del imbécil de Rajoy. Y les va a dar un susto, pero de aquellos, Pablo Iglesias está muy lúcido, muy claro, y sabe que abajo tiene una base social que está indignada. Los indignados allá sí pesan, han llenado las plazas de España y han hecho manifestaciones tremendas. La última fue de más de 1 millón. Así que, bueno, más que lo de Pamplona, hombre, que estuvo muy tremendo, pero no tanto, porque la cuestión de la política y de la ira social española es muy grande. Y ahí está Pablo Iglesias, les va a dar un susto de aquellos. Y bueno, yo estoy muy contento porque justamente el gurú de las canas les había dicho que después de junio vendrían muchos cambios en el mundo y en México, ¿no? Y bueno, ya veo los cambios en el mundo, me falta ver los de México. Pero no pierdo la esperanza, algo va a pasar aquí, porque siguen hostigando a los pobres maestros de la CENTE, del Magisterio Democrático, pero lo que no ven, o sí lo ven, pero se hacen güeyes, es que el magisterio pues se va a hacer una marea, una ola gigante y va a inundar todo el magisterio. Así que yo sí tengo esperanzas de que se vayan a ir agudizando todas las tremendas contradicciones y van a estallar. Yo creo que noviembre es un mes clave para la historia nacional. Así como el 20 de noviembre hubo una revolución, hace muchos años, en 1910, ¿no? Algo va a pasar en noviembre de este año. Bueno, entre otras cosas, será cumpleaños de mi madre, que va a cumplir 101 años. Oigan, bueno, yo creo, sinceramente, que sí vienen cambios. Otro cambio que yo quería resaltar es el de esa visita que está haciendo el Papa Francisco a Ecuador, a Bolivia, etcétera. No, es otra cosa. Ese es otro líder. Miren, en octubre del año pasado, cuando el Papa Francisco convocó a una cumbre de los pueblos
bajo la consigna de la tierra, la casa, el trabajo, convocó de una manera tremenda a más de 200 organizaciones, y ahí estuvo Evo Morales, y Evo Morales le dijo, va güey, la siguiente cumbre va a ser en Bolivia, y te espero allá, Francisco. ¿Y qué creen? Ya está Francisco allá. Ya, Papa Francisco. O sea, dice Evo Morales que es bienvenido en la lengua, ¿cómo se llama la de allá? Aymar o algo así. Evo Morales ya le dio la bienvenida al Papa Francisco y ya le dijo con mucha visión, eres el Papa de los pobres. Oye, ¿qué le está diciendo? Eres el Papa de más de 7,000 millones de jodidos de este planeta. ¿Qué más quieres, hombre? Y el Papa Francisco, a mí me sorprende cada vez más porque se está echando unos rollotes que hasta parece líder de izquierda. No me lo van a creer. Oigan, y le pone los puntos a las IES, tanto en Ecuador como en Bolivia. ¡Qué maravilla! Yo creo que no hay nadie en el mundo que haga lo que hizo el Papa hace 2-3 días en Ecuador. Una misa con 1 millón de feligreses. ¿Saben lo que es eso? Una misa con 1 millón de güeyes. Me imagino que se ha de haber llevado horas en la, ¿cómo se llama? La comunión, cuando les das la hostia. Se formaron como 700,000. No, no es cierto. Bueno, a lo mejor fue simbólica la comunión y ya. Pero una misa con 1 millón de güeyes ahí, hincándose y parándose y persinándose, santiguándose, no es fácil. Eso no lo hace nadie. Ningún líder en el mundo puede congregar a 1 millón de gentes así. Ninguno. Cuando mucho, ¿no? La plaza Tiananmen, la de allá de China, se llena con 800,000. Pero esto que hizo el Papa en Ecuador, de una misa con 1 millón de fieles, aguas, porque es un gran líder. Y es un cuate que sabe qué quiere, sabe cómo lo quiere, lo va haciendo, y si no lo matan antes, porque hay mucha reticencia, están muy reticentes los de adentro del Vaticano. El clero vaticano, no crean que está contento con este cuate, porque les ha ido a cambiar todo. Ya mandó auditorías al ¿cómo se llama? El Banco Vaticano. Ya mandó a hacer auditorías, ya está averiguando lo de los pederastas, etcétera. Está cambiando muchas reglas y está haciendo una labor política. Es un líder social. El Papa es un líder social. Todos los papas lo son, pero en el sentido de la palabra transformador, en el sentido de la palabra revolución, es un papa social para transformar la realidad. Y eso, créanme que no es fácil, porque se enfrentan al interior del Vaticano. Creo que hay peores enemigos ahí que afuera, Esos no lo van a dejar, no lo quieren dejar. Y le van a hacer lo que al Pablo VI, ¿no? Le van a dar el desayuno con una buena dosis de cianuro. Cianuro al mojo de ajo. Ese es el problema que tiene el Papa Francisco, que lo pueden envenenar estos canallas del clero vaticano, que es gente muy reaccionaria. Bueno, yo creo que ellos no lo hacen, pero a lo mejor a escondidas sí le rezan a Hitler. Porque son muy, muy canallas. Son hipócritas, son muy falsos. Yo en esos no creo. A mí no sé por qué este güey me está cayendo bien, el Papa Francisco me está cayendo bien. ¿Saben por qué? Porque veo que tiene congruencia, que no es fácil, Eso de hacer lo que dices, hacer lo que piensas,
decir lo que piensas, decir y hacer lo que piensas, no es fácil. No, porque casi todo mundo, en este mundo de la mentira, es muy fácil engañar. Es fácil decir una cosa y estás pensando otra, y haces otra, muy diferente a la que dijiste. Hay una tendencia al engaño. Todos los gobiernos lo hacen. Todos, no hay un solo gobierno que no lo haga. Ya se hizo como parte de la vida cotidiana la mentira, decir una cosa para engañar. Y bueno, ¿no hacemos acaso lo mismo cuando andamos queriendo que fulanita de tal sea mi novia? ¿Cuántas cosas no le decimos? Y a la hora de la hora, dice el dicho, decía mi abuela, de novios te dan regalos y de casados te dan de palos. Y sí es cierto, porque son las promesas incumplidas, es la palabra falsa, hueca, es la demagogia, es el engaño, la mentira. Así gobierna. Vean ustedes, acaban de pasar las campañas, ustedes se han puesto a analizar los spots, las mantas, las grandes espectaculares de las campañas de todos los partidos, una de promesas, no. Y ahora, ya que ya están en el poder, díganme cuál de esas cosas que prometieron se ha cumplido. Ninguna, porque se usó la mentira para engañar. Somos un país de mentiras. Bueno, me atrevo a decir, como la Sara Sefcovic, que hizo un libro que así se llama, México, país de mentiras. Ese libro, de verdad se lo recomiendo porque efectivamente nos hace ver cómo la mentira es parte de la estrategia del control gubernamental. Miente y gobernarás, engaña y ganarás. Bueno, es impresionante. Y ya es difícil que le puedas creer a alguien. Y yo por eso estoy sorprendido con el compa Francisco, porque de verdad, todo cuanto ha estado diciendo desde que llegó al papado, de que llegó al Vaticano, lo ha ido cumpliendo. Y esto que acaba de hacer, el Laudato, ¿sí? ¿No? O sea, el homenaje, la canción a la tierra, es genial. Está diciendo la neta, hace un diagnóstico perfecto de cómo está el planeta, cómo están los ecosistemas, qué hay que hacer, cómo cuidar la tierra. Cuidar la tierra. Uf, es un gran documento, Laudato Si. Entonces, le voy creyendo, porque además estos viajes que está haciendo no son viajes así nada más. Pues sí está bien que está preocupado porque hay que rescatar la credibilidad de la iglesia, que estaba muy deteriorada. Había mucha gente que ya no iba a los templos porque pues los curitas muy mediocres ya no garantizaban nada. Pero este cuate ha revivido esa parte y ya como que les leyó la cartilla a los curas. Ya los curas ya se pusieron la pila, ya son más abusados, más preparados. Los que no, pues esos son de flojera. La gente se va a dormir ahí y la gran mayoría de la misa central son puros abuelitos y abuelitas que van a dormirse porque el cura es de flojera. Pero no, hay muchas iglesias, hay muchas diócesis que tienen a sacerdotes jóvenes brillantes que están preparados y que están leyendo, que se cultivan, pero están en la órbita del Papa Francisco. No se crean, hay un mecanismo de comunicación tremendo. El Papa emite una idea y en lo que te cuento ya está en las redes, ya está en las diócesis, ya está en todos lados, en todo el planeta, donde hay un cura. A mí me ha sorprendido
ya lo he comentado aquí, que a partir de ciertas declaraciones del Papa, en donde dice, vamos al pueblo, vamos a la calle, entonces casi al día siguiente, ya en las iglesias la misa la estaban dando afuera, afuera de la iglesia, afuera del templo, y proponían una pequeña procesión y caminando con el cura al frente por las calles en Zacatecas, en Coahuila, etcétera. Sí hay esa parte que le va entendiendo al Papa Francisco, de muchos sacerdotes jóvenes que están ganándose al pueblo, se están acercando al pueblo. Dice, vayan al pueblo, güey, no esperen a que el pueblo venga, porque no va a venir. Hay crisis, gánenselos. Y ya la gente joven le está entendiendo. Los viejitos, no, miren, acabo de ir a Tequisquiapan, la iglesia del Jardín Central. Es una catedral bonita, pequeña, pero muy bonita. Y dice mi mujer y mis cuñadas, aquí nos esperas, vamos a misa. Era domingo, las 12 del día. Eran las 3 de la tarde y no salían. Yo ya me cansé de sacar fotos en el centro histórico de Tequisquiapan, de comprar artesanía, y no salían. Me metí a un barcito allá a tomarme unos tequilas mientras salían, hasta las 3. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? No, dices que el curita no aterrizaba, no acababa, se aventó un discurso, se clavó casi hora y media en el sermón. Y luego la comunión. No, es que son viejitos que ya están y ahora con ustedes yo. Y empiezan a hablar. No transmiten nada, no se comunican con la gente, no, nada. Y casi la gran mayoría eran adultos mayores que estaban durmiendo. Y el curita ahí dan su misa fascinado. Pero no, hay otras iglesias que sí tienen jóvenes y están muy bien. Ese es un logro en muy corto tiempo del Papa Francisco. ¿Qué sigue con Francisco? Bueno, yo espero que no lo envenenen por ahí y que siga. Y ese güey va a ser la revolución pacífica. Ese cuate va a estar impulsando los movimientos. Miren, no sé si Martín estuvo en Bolivia, pero debió haber ido porque Evo lo invitó desde aquella otra vez, allá en octubre, y yo espero que hayan, por lo menos Martín, ya no sé si Montes de Oca o no, pero por lo menos Martín sí debió haber estado ahí, porque además el Evo Morales nos tiene buena vibra, le caemos bien, sí conoce la trayectoria del ESME, y créanme que Evo Morales, mis respetos, porque es tremendamente vivo, muy firme, muy firme. Fíjense, en diciembre, el 8 de diciembre de 2008, el 9 de diciembre de 2008, la Kirchner nacionalizó las Afore, y en febrero de 2009, unos mesecitos después, hilito, Evo Morales ya había modificado la Constitución para nacionalizar las Afore. Y ahí dice claramente en un párrafo de la Constitución Política de Bolivia que el Estado se hará cargo de las pensiones con la vigilancia de la sociedad. Es decir, nacionalizó y la gente cuida que eso no se privatice. Dice, en este terreno, en esta materia, no se otorgarán concesiones ni se privatizará. O sea, ese es Evo Morales. En febrero de 2009 ya estaba nacionalizando las Afore. Y a partir de ahí, fíjense, Bolivia tiene el yacimiento más grande de gas de todo el planeta. Es el equivalente de lo que fue Pemex aquí, que daba un dineral de ingresos,
Y Bolivia lo que hace es, todo ese dinero entra para programas sociales, pero básicamente de ahí sale la pensión para los adultos mayores de 60 años de edad en adelante. Nada de que a los 65, no. Desde los 60 eres adulto mayor y tienes una pensión garantizada. Eso es lo que hace con los ingresos que le deja el gas, ¿no? Así que, hablando de gas, Héctor, te voy a pedir que al final me acuerdes, esa palabra es clave, porque voy a contar un chiste y tiene que ver con el gas. Bueno, entonces, pero por lo pronto, mi querido Héctor, te voy a pedir un favor, que si no, como dice mi abuelita, si no te sirve de molestia, que nos podamos ir a un pequeño corte, por el amor de Dios. Muchas gracias, Héctor. Va que va. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas.
La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Oye, qué alegre música de los jubilados de Cuba. Muy bien, Héctor Pimentel, muchas gracias. Oigan, bueno, hay una... Este correo yo lo agradezco enormemente a mi amigo José Manuel Pérez Vázquez, porque es un centro de análisis multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene el reporte de investigación número 120. Este reporte de investigación 120 se llama México, esclavitud moderna. Y como subtítulo tiene: cae 78.71% el poder adquisitivo. Y tiene unas gráficas y unos comentarios que de verdad vale la pena. Me voy a permitir leer algunas cuestiones porque voy a partir de lo que debiera ser el salario mínimo. Dice: el salario mínimo no cumple con lo establecido constitucionalmente en el artículo 123, fracción sexta, que dice así: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Pues claro, porque ahí entra la recreación, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa en México con el salario mínimo? Dice, en ese sentido del salario constitucional, es letra muerta, no alcanza para que una familia mexicana pueda vivir dignamente, como se explica a lo largo del reporte de esta investigación, reporte 120. Dice, parte de una primera pregunta, dice: ¿cuál debería ser el salario para poder adquirir una canasta alimentaria recomendable? Grábense estas tres siglas: CAR, que significa canasta alimenticia recomendable, CAR. Dice: en tan solo 17 meses de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se ha incrementado el precio de la canasta alimentaria recomendable, CAR. En adelante, CAR. No voy a estar repitiendo, niños. Canasta alimentaria recomendable. Dice, respecto al aumento del salario mínimo, en el año 2015, el salario para la zona geográfica A llegó a 70 pesos con 10 centavos, ¿no? 70 pesos con 10 centavos diarios, insuficiente para adquirir una CAR, pues para que un trabajador y su familia puedan comprar diariamente dicha canasta, deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos. Fíjense que va de 70 a 201, es decir, equivalente a casi 3 salarios mínimos. Cabe señalar que dicho salario es sin considerar gastos de vivienda, salud, vestido y calzado, transporte, escuela, etc. Dicha situación ha precarizado el consumo y la calidad de los alimentos que hoy puede comprar una familia mexicana. Esto es tremendo. 3 veces ha perdido su capacidad de compra el salario. ¿Cuál es el poder adquisitivo del salario mínimo en México durante el periodo de 1987 al 2015?
Fíjense estos 33 años, La realidad precaria de la clase trabajadora, producto de las políticas salariales de los gobiernos neoliberales, da cuenta de un adverso panorama. El último incremento al salario mínimo para el año 2015 fue de 4.2%, es decir, de 2 pesos con 81 centavos. ¿Qué es eso? Bastaron solo 3 meses del 2015 para que quedara pulverizado dicho incremento. Por lo que después del mes de marzo, todo el aumento de los precios en los alimentos y servicios se acumulará a la pérdida del poder adquisitivo. Para ser más claros, entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril de este año, de 2015, el precio de la canasta alimenticia recomendable aumentó casi el 5,000%, mientras que el salario mínimo solo lo hizo en 1,000%. Podemos decir que existe una relación de 5-1. Lo anterior se ha expresado durante el neoliberalismo en una pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario del 71.1%, es decir, se ha contraído en 3/4 partes el consumo respecto a 1987. La precarización del trabajo a nivel general puede leerse como el costo que nos han impuesto mediante la política económica diversos gobiernos, así como los empresarios y los sindicatos charros que han enarbolado la bandera de la competitividad de la mano de obra y en los hechos lo único que buscan es colocar y mantener el precio de la fuerza de trabajo mexicana como una de las más baratas a nivel mundial. Y eso sí es una ventaja, especialmente para las empresas transnacionales. Más claro, es impresionante. Fíjense este dato, lo voy a leer de nuevo. Entre el 16 de diciembre de 87 y el 15 de abril de 2015, el precio de la canasta alimenticia recomendable aumentó casi el 5,000%, mientras que el salario mínimo solo lo hizo en 1,000%. Más claro. Entonces, estas cosas que yo las veo como algo muy tremendo, la verdad es que nos deben de alarmar, nos deben de preocupar. Tiene aquí muchas gráficas, pero me voy directamente al texto. Aquí hace una pregunta, dice, ¿qué ha sucedido con el salario mínimo durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que llegó a la presidencia mediante consignas, ahí la mentira, consignas como el presidente que haría valer más tu salario? Eso decía, era su frasecita del Peña Nieto, el presidente que haría valer más tu salario. Lo primero que debe señalarse es que lejos de generar un cambio en el rumbo de las políticas salariales y laborales, las ha profundizado en detrimento de los intereses de los trabajadores y sus familias. Estamos ante un escenario donde todo puede subir de precio, y así sucede, menos el salario. Hagamos un inventario de lo que ha sucedido con el salario en estos 17 meses de gobierno del PRI. El salario mínimo se ha incrementado de manera acumulada en 8.25%, es decir, del año 2013 al 2015 aumentó de 64.76 pesos a 70.10 pesos diarios, 70 pesos con 10 centavos diarios, incrementando 5.34 pesos en contraste al precio de la
CAR, que ha crecido aproximadamente 17%. Es decir, del año 2013 al año 2015, la CAR pasó de 171.86 pesos a 201 pesos, aumentando 29.15 pesos. Vale señalar que faltan 7 meses aún para concluir el 2015. Esto fue en mayo. Y que con base en la tendencia mencionada es probable que continúen subiendo los precios de los alimentos, no así el salario. En conclusión, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario en la gestión de Enrique Peña Nieto es del 7.45%, lo que deja la duda de cuánto será el monto del salario mínimo al finalizar dicha administración en el 2018. Siguiendo las estimaciones previas, nosotros calculamos que rondará los 79 pesos diarios. Por otra parte, ¿cuánto aumentará el precio de la canasta? ¿Hasta dónde llegará la pérdida del poder adquisitivo del salario durante la actual gestión y qué sucederá con los que prosigan a este gobierno? Y la pregunta más importante, ¿podrá el pueblo trabajador seguir soportando esta situación? Ahí es donde entra lo que yo sugería hace rato. A ver, la OPT, la Nueva Central de Trabajadores, el ESME, la Confederación, debemos de juntarnos y proponer ese referéndum. Por lo menos proponerlo, ya con eso se arma la polémica, meterlo a la discusión nacional, impulsarlo. ¿Por qué no meter a todos los movimientos sociales en esa lucha? El plantear que se haga un referéndum acerca de un aumento de emergencia al salario mínimo, sin que esto implique que aumenten los precios de la CAR, de la canasta alimenticia recomendable. No, que aumente el salario, pero no los precios. Este es el problema. ¿Cómo impulsar eso? Sí se requieren pues una buena cantidad de recursos económicos, porque imagínense una campaña para difundir esta idea. Pero hay un Dios. La clase obrera se las puede ingeniar para hacer eso. ¿Por qué no hablar con nuestros amigos mineros, del magisterio, los compañeros que nos apoyan? ¿Por qué no hacer una campaña que pueda ayudar, que pueda aliviar esto y que pues nos ayude a impulsar esta idea? Con infraestructura la hay. Aquí en el ESME tenemos una imprenta, se pueden hacer ahí diseños y todo, imprimir y conseguir apoyos de estos sindicatos amigos para la papelería, para la distribución, un buen cartel, un foro. El foro lo puede organizar el ESME aquí en el 98, es un gran auditorio, ahí caben 1000 gentes, y con la capacidad de convocatoria que tiene el ESME, yo creo que sí se puede movilizar. A lo mejor me van a decir, mover todo eso para pinche referéndum, no marches, mejor para otra cosa más sustantiva. Bueno, pues sí, claro que sí. Yo nomás decía, yo doy ideas. La revolución de las canas, acuérdense que es pacífica, es de bajo perfil, niños. Así que esa es mi sugerencia. Con estos datos, tú demuestras que cuánto ha perdido el poder adquisitivo del salario y la necesidad de aumentar el salario en un movimiento de emergencia. ¿Qué sucedería si realmente ganamos eso? ¿Ustedes creen que la gente no va a decir sí? Pues claro que sí. Un referéndum que diga sí a un aumento de emergencia, pues
ya por lo pronto meten problemas al gobierno y a ver cómo le hace para un aumento de emergencia. Y hay que enfrentarse entonces a la reacción, que ya sabemos cuál será, de los empresarios, de los gobernadores, de la clase política en general del país, donde digan no, porque es inflacionario. Bueno, estos datos demuestran que no es inflacionario el salario, porque, a ver, 5,000% aumentaron los precios, ¿no? Y el salario 1,000%, o sea, esa relación de 5-1 te demuestra que el salario no es el inflacionario. Los precios al consumidor aumentan, aunque el salario esté quieto. Entonces es una falacia, es una mentira, una más, porque ¿quién se traga eso? No, porque si aumenta el salario se destapa la inflación. Hay una inflación galopante y el salario está quieto, está malherido. Así que es fácil echar abajo con estos datos del reporte de investigación 120 del CAM, ese centro de análisis multidisciplinario. A mí me da mucho gusto este economista que se apellida Lozano, es muy responsable y ¿saben qué hace? Te dice, ¿quieres una copia de este reporte? Pídelo. Yo ya la pedí y aquí está. A cmx@yahoo.com.mx, camacmx@yahoo.com.mx, y te lo dan. Y te puedes suscribir para que te sigan mandando los reportes y cuanta investigación anden haciendo y libros que han escrito, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que este economista Lozano es de lo más responsable, tiene una solidaridad con la clase trabajadora. Los trabajadores debemos agradecerle a este Lozano que sea tan responsable y que generosamente nos haga llegar sus reportes. Este centro de análisis tiene años, tiene 30 años haciendo análisis y está muy bien. Otra pregunta que hace aquí dice, ¿cómo afectan los incrementos en los precios el consumo de las familias? Dice, el incremento contenido en los precios ha tenido como consecuencia una contracción en el consumo y en la calidad de los alimentos. Las familias mexicanas han dejado de comprar el 129% de la canasta. Es decir, en 1987, con un salario mínimo diario, un trabajador podía comprar poco más de una y media canasta. Casi 30 años después, con un salario mínimo, solo se puede comprar el 35% de una canasta. Es inminente preguntarnos en la mesa de quiénes estarán esos alimentos de los que han sido despojados los trabajadores. Y bueno, pues aquí siguen más estadísticas, pero yo prefiero leerles otra pregunta. Dice, ¿en dónde es más cara la canasta alimentaria recomendable? Dice, sumado a la situación económica actual de los trabajadores mexicanos y sus familias, se presenta el embate mercadotécnico de las grandes cadenas comerciales que han manipulado la orientación y las decisiones para elegir en dónde hay que comprar. Se piensa que es mucho más barato y sencillo asistir con los grandes monopolios de la distribución de alimentos, enseres domésticos, electrónicos, herramientas, medicamentos, vestido y calzado y demás productos que cotidianamente requiere una familia mexicana. Como ya hemos mencionado en reportes anteriores, estos monopolios cuentan con la
complicidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que mediante la extensión de los famosos vales de despensa obligan a los trabajadores a asistir a los supermercados, pues solo puedes canjearlos en dichos comercios. Fíjense que esto es muy cierto. En 2006, cuando hicimos el primer congreso de la Confederación, aquí abajo, invitamos, entre otros grandes personajes, a Marco Rascón, y él dijo eso, dice, realmente estos vales de despensa, dice, están en complicidad con los supermercados, porque esos vales solo puedes ir a canjearlos a los supermercados. Están trabajando para los grandes supermercados, están maleducando a la gente, están propiciando que se acaben incluso las tienditas, ¿no? Los tendajones. Y miren, casi como un profeta dijo, y luego van a venir los satélites de los supermercados, que esos son los Oxxos, son como pequeños supermercaditos, pero tienen de todo, ¿no? Entonces, eso es una manera de irte llevando a esa parte de la economía, a consumir en los supermercados. Dice, la forma en que son afectados los trabajadores se puede observar claramente en que de ningún modo es más barato consumir en los supermercados. Pues una tendencia que se ha mantenido es que los lugares más baratos para adquirir la canasta son los tianguis y mercados públicos. Pues sí, ahí antes podías comprar más barato, pero con los vales te mandan al supermercado. Vale preguntarnos aquí cuál sería el impacto en las familias mexicanas si desaparecen los tianguis y qué intereses y sectores estarían tras este tipo de propuesta. ¡Qué buena pregunta! ¿Se han fijado ustedes, amigos de la Revolución de las Canas, que últimamente están cerrando las tiendas del ISSSTE? Están cerrando las tiendas del ISSSTE, y mientras proliferan los Oxxos, los 7-Eleven y los Dark, etcétera, van cerrando estas tienditas. Yo antes ahí compraba el aceite, el arroz, el frijol, el azúcar, etcétera. Ya no, ya casi no hay. Aquí a la vuelta había una tiendita súper bien surtida del ISSSTE y con su farmacia bien puesta, con lo elemental, pero muy barato. Pues ya la cerraron. Y ahora quién sabe qué van a hacer ahí en esa esquina de Lucerna y Lisboa. Bueno, así está la vida. Esto es lo que hacen nuestros amigos del CAM, que es un centro de análisis multidisciplinario. Aquí hacen otra pregunta. No, más bien es tiempo de trabajo para adquirir una canasta alimenticia recomendable. Durante la década de los años 80, México se inserta en la dinámica mundial del neoliberalismo, asumiendo que el trabajo asalariado precarizado será una de las condiciones para estimular la inversión extranjera y activar la economía. ¡Qué poca! Pero sí es cierto, es una condición. El resultado de 30 años de dicho modelo económico puede observarse mediante el indicador del tiempo de trabajo, que es el tiempo que el trabajador deberá destinar a laborar para poder adquirir los alimentos para su familia. Por aquí hay otro. Lo que hemos observado en esta realidad del trabajador asalariado mexicano es que para el año de 1987 debía de laborar 4 horas de una jornada de trabajo de 8 horas para así poder comprar una canasta. Sin embargo, el nivel de despojo al que ha sido sujeto el trabajador en los últimos casi 30 años refleja una guerra y nueva geografía sobre la realidad de los trabajadores, puesto que hoy día
el mismo trabajador tiene que destinar prácticamente 23 horas más con respecto de 1987. Es decir, aumentó en 19 horas el tiempo de trabajo necesario para poder adquirir la canasta alimentaria recomendable. Parece lejano el tiempo, finales del siglo XIX, en los que Marx discutía y argumentaba con los capitalistas que el trabajo era la única mercancía en la que el capitalista buscaría obtener un mayor beneficio de lo que produzca, que por lo que le pague al trabajador por todo su trabajo. Esto no es una casualidad, ni obedece al mero acontecer, sino que obedece al modo de operar y reproducirse del capitalismo. Y en este marco estamos demostrando que este sistema requiere hoy de un trabajador asalariado mexicano que llegue a reproducir su salario en 9 minutos de una jornada laboral, pero que se vea forzado a trabajar él y su familia casi 23 horas diarias. ¡Qué buen documento! ¡Qué bárbaro! Mis respetos para el economista Lozano. ¿Cómo es que el trabajador afronta y trata de resolver esta lógica del capital? Esto lo resuelve buscando otra chamba o logrando que más miembros de la familia se incorporen al trabajo. Ante este escenario es aún más desalentador observar que la tasa de desempleo en México es de 14.9%, es decir, hay, en términos reales, 8.735.356 trabajadores desempleados. Ese es el panorama. Eso es lo que han logrado los capitalistas al dominar el escenario político y económico del país, al controlar a la clase política de este país de 82 para acá. Ya antes con Echeverría, López Portillo estaba muy controlada la cosa, pero no. El operador más tremendo es Salinas. Hace 8 días decíamos que Salinas es el perverso mayor, ¿no? Es el que domina, es el que está allí, es el fantasma que está en todos los gabinetes, es el que dirige a Videgaray, dirigió a Aspe, en su momento dirigió a todos, y ahora sigue ahí y sigue dominando. Es el papá de Peña Nieto. El Día del Padre sacaron un meme genial donde se veía a Salinas cargando en hombros a un niño, ¿no?, que decía que era el mejor padre del mundo, y la cara de ese niño era la de Peña Nieto. Muy buen meme, de verdad, el Día del Padre. Y es que así es, qué pena, pero Salinas es el papá de todos estos. Y entonces, pues, ¿qué sigue? Yo digo que debemos de buscar la manera de, pues no sé, de organizarnos mejor. Yo ya dije que pues ahora en la semana del miércoles 22 de julio va a haber aquí un foro. Es un foro convocado por la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Fíjese cómo luego no saben pronunciar eso, que es tan fácil. Dicen Confederación de Jubilados y Pensionados y Adultos. No, es jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana. Pero bueno, eso es pecata minuta y no importa. Nada más yo que soy un pinche quisquilloso. Pero bueno, me gustaría que dijeran bien: Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Miércoles 22 de julio a las 12 horas está convocado ese foro.
¿Qué vamos a proponer ahí? Estamos elaborando algunos documentos, entre otras cosas, la nacionalización de las Afore, porque es un dineral, 2.5 billones, con B de burro, de Chuaifet, B de Chuaifet, 2.5 billones. Y no es posible que ese dineral lo esté manejando la iniciativa privada. Ya dijimos aquí hace 8 días que el señor Budevo, el señor Gil Díaz y otro, Jaime Zabludowski y otros, que fueron colaboradores, fueron ex funcionarios públicos, ahora son ya flamantes empresarios, inversionistas, pero con el dinero de las Afore. O sea, están utilizando el dinero de las Afore para hacerse cada vez más ricos. Se hacen archi extra recontra mega millonarios y bueno, ese dinero, si lo manejara el Estado mexicano, pues daría para invertir en la infraestructura, que es lo que dicen, la infraestructura que son carreteras, telecomunicaciones, ductos, acueductos, etcétera, etcétera. Es un dinero que debiera manejar el Estado mexicano, porque es un dinero de nosotros, y nosotros hemos puesto al Estado mexicano como un instrumento de administración pública de nuestros intereses. Claro, los de la clase política ya nos hicieron a un lado y ellos se apropian todo, manejan el patrimonio del pueblo como un patrimonio particular, como si fuera de ellos. Y yo digo que eso es lo que debemos impedir. Hay que vigilarlos. Evo Morales puso muy bien allá en febrero de 2009, en la Constitución, puso esa parte. Esa es una parte que protege ese dinero, protege del saqueo, del robo, de la corrupción, porque pone a la sociedad como vigilante del manejo de ese dinero. Bueno, ese 22 de julio habremos de proponer, entre otras cosas, eso. Pero más allá, y con eso terminamos por hoy, más allá, yo creo que debiéramos de actuar de manera política. Ahí debe surgir un acuerdo de todas las organizaciones que concurran a este foro del 22 de julio, que consiste en que formemos un Frente Nacional de adultos mayores, jubilados, pensionados y militares en retiro. Eso es lo que debemos de proponer, eso es lo que debemos de instrumentar, es lo que debemos organizar, porque de ahí, de ese frente, en ese frente deben caber todas las organizaciones, la Confederación, el Consejo Nacional de Adultos Mayores, la Coordinadora de Jubilados Pensionados del IMSS, etcétera, etcétera. Todas cuantas organizaciones de asociación civil que hay en el país, que son más de 200, ¿no? Tan solo en el ISSSTE hay 81, 82, que debiéramos de organizarnos, trabajar coordinadamente, nombrar ahí, fíjense la propuesta, que no solo se proponga que haya un Frente Nacional de adultos mayores, jubilados, pensionados y militares en retiro, sino que de ese foro salga el acuerdo de que se nombre una comisión de los 5 más destacados de ese foro para coordinar al frente, no que dirija, no que nada, coordinador, comisión coordinadora, porque eso lo hace más colectivo, más colegiado, y no habrá quien se monte en eso, será siempre un grupo, un colegiado colectivo, un grupo de comisionados, una comisión coordinadora del frente, y a partir de ahí elaborar estrategias de
resistencia, de propuesta, etcétera, etcétera, y dar la pelea, porque lo que viene, ya vino Gurría, ya vino aquí, ya vino a dar instrucciones para que se impulse la pensión universal, para universalizar la salud, etcétera, etcétera. Es una reforma integral que es a la baja en contra de la seguridad social actual. Es el desmantelamiento de lo público y sentar las bases para la privatización de la seguridad social. Ya llevan un buen trecho, en los hechos ya está ahí. La palabra subrogación no es más que la delegación, la privatización de servicios de salud, ¿no? Y de medicamentos, etcétera, que las guarderías están subrogadas desde hace mucho y las manejan los privados, y el seguro le paga a las empresas privadas lo que es una obligación del Estado. Pero bueno, son términos, son palabras que usan para privatizar disfrazadamente. Entonces, la Revolución de las Canas celebra que el compañero Magariño haya invitado a este foro para el 22 de julio a las 12 del día en Insurgentes 98. Bueno, mi querido Héctor Pimentel, muchas gracias. Te pedí que me acordaras de una palabra para contar un chistorete y despedirme. Gas, esa es la palabra mágica. Bueno, pero antes le voy a dar un saludo a mi amigo Gustavo Berti Zamorano. Buen viaje, Gustavo. Ya espero que hayas llegado allá no me acuerdo dónde me dijiste que ibas, pero buen viaje. No digo porque luego lo van a secuestrar. También a mi amigo Armando Ortiz Beas y a su hijo Overly. Un saludo a Margarita. Un saludo a mis amigos del archivo de Versalles 6.1, en donde está al frente mi amigo Raúl Aguilar, su hijo Armando Aguilar, Yossi, su pareja, el niño de la Resistencia, Armando Sebastián, y bueno, pues a todos los colaboradores de ahí, a Esteban Ortega, un saludo, el buen Esteban, a Ángeles, a Carlita, a las González, a Lupita y a Rosy. Rosy, un saludo a don Jesús. Lupita, un saludo a tu hermana María Elena. Y bueno, a los del escalafón de vigilancia, al Vigos, al Vale, a Gabriel, a Santiago, a Fortunato, al Tulio, bueno, a toda esa banda que se portan muy bien y que son los que realmente son el sostén de la resistencia, porque sin ellos no funcionan todos los inmuebles de este sindicato. Ellos vigilan, es el escalafón de vigilancia. Bueno, miren, ahora que hay un desmadre allá en Estados Unidos de chamacos locos, porque es una sociedad loca, ya, es una sociedad perdida, yo no sé, es un gran pueblo, pero tiene gobernantes muy locos, como ese, el salvaje bueno, no es gobernante, pero es un salvaje, el Donald Trump, pero lo que se ha generado en Estados Unidos es una locura. Hay muchachos que se meten en una escuela y matan a 14 y luego se suicidan, o matan al maestro, balacean a media escuela bueno, hay un escuincle loco que le dicen, mira, te vamos a dar chance, te mereces la pena de muerte por lo que has hecho, pero te vamos a dar una oportunidad para que escojas cómo quieres tú la muerte. En Inglaterra está la horca, aquí está la silla eléctrica y en México está la cámara de gases. Luego el chamaco dice, ¿cámara de gases en México? Ah, chingada, pues ahí ni gas tienen, están muy jodidos. Y seguramente como no le dan mantenimiento, pues
cámara de gases va a tener hoyos por todos lados, se va a fugar el gas y ya. La cámara de gases, me voy a México a morir allá en la cámara de gases, y se imagina que allá le va a ir re bien. Entonces llega a México, lo mete en un cuartito que está bien estrecho, apenas cabe parado, ¿no? Y voltea y ve un tiro como de una chimenea. Dice, puta, pues por ahí se va a ir el gas, está toda madre. No, qué bueno que escogí México para morir en la cámara de gases. Y en eso está pensativo cuando de repente se oye, el gas, y dejan caer un pinche tanque de 30 kilos. Bye, señores. Bueno, Héctor Pimentel, muchas gracias. Te agradezco mucho el apoyo para este programa. Nos vemos el próximo jueves. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.